o se quieren olvidar o quieren darle la vuelta, porque es probable que tú lo hayas vivido. Y entonces, bueno, pues quizá nunca lo contaste, pero lo importante aquí es que te des cuenta que posiblemente tus hijos vayan a pasar por la misma situación, porque esto se repite. Entonces, te invito a que te quedes con nosotros y le doy la bienvenida ahora sí a la doctora Carlota Tello, psicóloga y terapeuta sexual, que ha estado en diferentes asociaciones, particularmente en Tejiendo Redes, que está al frente de esta asociación, y ahora está como coordinadora en estos programas de prevención en la Fundación Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Porque el tema es vasto, el tema es muy grande y como acaba de pasar el 19 de noviembre, como bien decías, que es el día que se le ha dedicado para hacer toda la promoción para la prevención del abuso sexual, pues aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias, porque sabemos que es un tema, como tú mencionas, muy vasto y que de repente también un tanto delicado la manera en la que se tiene que abordar, ¿no? Claro. Aunque obviamente, bueno, pues solamente con la comunicación, ¿no? Eso sería lo ideal, pero cómo llegar a esa comunicación entre los papás, los hijos y más que nada, bueno, pues adolescentes, porque también sucede yo estaba leyendo en esta página, entre 13 y 12 años, ¿no? Sí. El rango de edad en donde más hay abuso sexual es entre los 7 y los 8 años. Sí, pero puede haber desde bebés que son abusados hasta adolescentes o incluso adultos, ya nada más que ya no se llama abuso sexual infantil. Se supone que hasta los 17 años, 11 meses es abuso sexual infantil, después ya pues es acoso sexual, hostigamiento, violación, etcétera. ¿Qué entra en abuso sexual infantil? En abuso sexual infantil entran tocamientos, exposición, bueno, vamos a dividirlo en dos, ¿no? Lo dividimos siempre en dos porque es con tocamientos de manera física o sin tocamientos, que es cuando le muestras a un niño pornografía o cuando le muestras los genitales o cuando te muestras desnudo o cuando quieres verlo, también es abuso sexual. Y la parte física pues tiene que ver con tocamientos, con violación, con sexo oral, cuando hay un contacto físico. Entonces sería sin contacto físico o con contacto físico, más sencillo. Vamos a la pausa, es la primera, Carlota, claro. Y al regreso, bueno, pues estaremos también comentando de las cifras, que la verdad es que las leemos, las escuchamos y es algo impactante, espeluznante. De no creer que todavía, y lo platicábamos aquella vez en esta entrevista que tuvimos, de no creer que a estas alturas, ¿no? En lo que estamos viviendo, con tantos avances, bueno, pues se siga llevando a cabo y sobre todo se siga callando este tema del abuso sexual infantil. Así es. Vamos a la pausa, 31 22 11 90 36 47 18 83, las líneas aquí en cabina. Arturo está en controles, Chuy está en la imagen, soy Rosy Muñoz. Es muy breve la pausa, estamos de regreso. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Gracias por seguir en sintonía del 1040 o en radiomujer.com.mx. Saludando también a quienes nos escuchan en Austin, Texas, en el 95.1 de FM. Gracias de verdad. Y bueno, está con nosotros la doctora Carlota Tello, que viene por parte de la Fundación Paz y que hace algunos días, bueno, pues ya dieron a conocer cuáles son estas pues formas o programas de prevención para evitar esto del abuso sexual, y si ya hubo abuso sexual, bueno, pues hablarlo, ¿no? Denunciarlo, exponerlo, no sé. Esto del blindaje, me gusta mucho la palabra y la platicábamos, ¿no? Es como el proteger a los que más queremos. Así es. Que muchas veces no vamos a estar detrás ni de nuestros hijos ni de nuestros sobrinos y que quisiéramos, ¿no? Tener como esta extensión para cubrirlos, para cuidarlos. Claro. Y que ustedes, bueno, a través de esta palabra es lo que quieren simbolizar y llegar, ¿no? Sí, el blindaje es muy interesante. Blindaje no quiere decir que nunca va a pasar. Con blindaje no es como blindar un carro, ¿no? Que nunca jamás le va a pasar nada. Sino el blindaje nosotros lo hemos como conceptualizado de la siguiente manera. Blindar significa informar, blindar significa saber qué hacer, ¿no? Y blindar significa hablar con tus hijos e hijas para que nunca nadie los vaya a tocar si ellos no quieren.
Cuando nosotros empezamos este concepto de blindaje, decíamos, a ver, pero que no se vaya a confundir la población, ¿no? No es que no pase, pero si pasa, que puedan hablarlo y que puedan recibir ayuda, como tú dices. Porque lo más dramático del abuso sexual es callarlo, sufrir, 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 y entre más sufres, más lo callas, y entonces llevas un costal de piedras en la espalda. Y ese costal te va a limitar todo tu desarrollo psicosexual, te va a limitar tu autoestima, te va a limitar en todas las áreas de la vida, y entonces es lo que no queremos. ¿Cuántos niños y niñas alzan la mano y dicen, me pasó esto con mi hermano, con mi primo, con mi papá, con mi padre? O sea, de 10 niños y niñas que son tocados, solo uno alza la mano para decir, me acaba de pasar esto. Si es en el momento, cuando recién ha pasado, pues inmediatamente se tiene que tomar estrategias para, pues para llevarlo con alguien que sepa, para ver si está lastimado o no. Hay un porcentaje importante de niños y niñas que son tocados, que hablan, que mamá y papá protegen y que no tienen ninguna consecuencia. Entonces eso es maravilloso. ¿Saber qué es esto? Es que, qué maravilla, pero es un 17% de niños y niñas. Todo el otro 83%, como no lo hablan o lo hablan y la persona a quien se lo dijeron no responde adecuadamente, no porque sea una perversa, una mamá o un papá, sino porque no saben. Ese es el principal problema. Si nadie nos ha enseñado, no sabemos qué hacer. Y al no saber qué hacer, pues decimos, no inventes, dónde lo leíste, estás viendo demasiada tele, no puede ser que estés acusando a tu papá o a tu padrastro, no sé, quién sea, ¿no? Y entonces no se le atiende al niño y se le trata como mentiroso y entonces se le ataca y el niño no vuelve a decir nada. Y puede ser presa más fácil ahora, o sea, el niño que no habla, que después de que lo habló nadie le hizo caso, puede ser presa de más abusos y va a ser más vulnerable. Claro, y también puede ser agresor, ¿no? Claro, también puede ser agresor en un momento dado. Esta situación es cultural, también lo platicábamos aquella tarde. Sí. Y cultural nos referimos a que, bueno, pues en México, con esta educación tan machista que todavía se sigue dando, es como quedarte callada porque cómo es posible que mi marido o mi papá o mi hermano abusó de mi hijo. Y entonces prefiero guardarlo y callarlo porque qué van a decir los demás, porque se va a acabar mi relación con esa persona y por qué seguramente se equivocó, se confundió y entonces bueno pues ahí es donde sufre también obviamente el niño, la mamá por callarlo y es algo que se va perpetuando. Claro. ¿Cuáles son los riesgos y los niños más vulnerables? Los que no tienen confianza con sus papás, los que no tienen como esta red de apoyo importante. A veces la mamá no somos la mejor opción, pero entonces los niños y las niñas pueden tener una tía, una hermana grande, una madrina, ¿sí sabes? Entonces, a veces por alguna razón las mamás y los papás no somos la primera opción. Hay que enseñar a nuestros niños a que tengan alguien en quien confiar. Y ese alguien puede ser una abuela también, ¿no? Alguien que los niños puedan hablar, que tengan buena comunicación, que tengan confianza. Y esta persona que esté suficientemente preparada para prepararlos para la vida, ¿sí? El otro día también hablábamos de algo que me parece muy interesante volverlo a tocar, que era, bueno, con la experiencia que tenemos de trabajo en VIH, por ejemplo, cuando alguien tiene VIH lo oculta, no se lo dice a nadie. En investigaciones que hemos hecho, hubo una muy bonita cualitativa en donde trabajábamos con personas que viven con VIH. ¿Sabes quién sabía de su condición de salud? Solo su mamá. Y en algunas ocasiones ni su mamá. O sea, las mamás también somos una parte importante de nuestra cultura, pero a veces ni la mamá, o sea, la pareja no sabía. Entonces es esto tremendo por el ocultar un estigma social tan grande como este. En caso del abuso sexual se oculta igual. Nadie quiere saber si a alguien lo abusaron y nadie quiere que los demás sepan si fue abusado.
se lo callan. Porque si lo dijera en la escuela, entonces los demás niños no se vuelven a juntar con él. Y las mamás de esos niños, por supuesto que no van a permitir que sus hijos se junten con esa persona abusada. Ve tú a saber qué le vaya a enseñar, ¿no? Entonces es un estigma social terrible. Y como dice la ONU, hay cinco sufrimientos extremos en la vida de cualquier ser humano. Y uno de esos 5 es el abuso sexual. Entonces no es nada sencillo, pues. Los otros 4 pues son haber vivido un terremoto, un tsunami o un evento natural. El otro es haber vivido un secuestro, haber vivido una guerra o haber vivido un campo de concentración. La ONU dice, está a ese nivel el sufrimiento que produce un abuso sexual. Hay unas cifras que, bueno, ya lo mencionábamos ahorita, sobre, más bien comentábamos que, bueno, pues tiene que ver el familiar directo, generalmente es el que es abusador, y está en el 75%, ¿verdad? Sí, 75% de los familiares directos. Que puede ser papá, hermanos, primos, gente muy, muy cercana a la familia y que es de toda la confianza de la familia, de toda la confianza de los padres. ¿No? Y es heterosexual, eso es muy importante decirlo, qué bueno que lo mencionas, porque de repente también con este estigma social de los homosexuales andamos pensando que es alguien con una orientación distinta quien abusa, y no es cierto. No es cierto, la mayoría son heterosexuales y la mayoría son hombres. ¿Por qué? Me preguntan mucho por qué. ¿Las mujeres no abusan? Claro que no. Es un porcentaje mínimo de mujeres que son abusadoras. Es por la cultura otra vez. Yo creo que es por la cultura, ¿no? Hay parte de la biología y parte de la cultura. La biología de los hombres es distinta. Nosotros tenemos los órganos sexuales internos como protegidos, no están hacia afuera. Los hombres lo tienen hacia afuera. A los hombres se les ha enseñado y también responden de la misma manera, aunque no se los haya enseñado. Cuando un niño tiene abuso sexual responde hacia afuera, se vuelve agresivo, violento, puede abusar de otros. Cuando un niño está siendo abusado. ¿Qué pasa cuando una niña está siendo abusada? Todo para adentro. Todo lo interioriza, se vuelve ensimismada, se vuelve triste, se vuelve callada. O sea, fíjate cómo la biología a veces se parece también con las maneras de reaccionar y los trastornos emocionales del abuso, ¿no? Tiene esta relación. Sí. Y que si observamos, si nos fijamos en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros hermanos, a detalle nos daríamos cuenta de lo que está sucediendo. Es decir, existen pautas, ¿no? Que los mismos niños y niñas van señalando y van marcando y de repente decimos, pero ¿por qué está haciendo esto que no hacía? Claro. Pero, sin embargo, bueno, pues no le escarbamos, ¿no? O quizá a lo mejor sentimos, a veces lo percibimos, ¿no? Claro. Y más si esta persona también ya sufrió un abuso. Sí, claro. Y es como, mejor me quedo callado, ¿no? Sí, porque es generacional, como bien dices, es generacional. Hemos tenido muchos pacientitos en donde vemos al niño, preguntamos a la madre y la madre también tenía abuso y nunca lo había hablado, ¿no? En primer lugar, porque ningún psicólogo pregunta, porque no saben, tampoco los psicólogos no están entrenados para esto. Y luego preguntamos a la abuela y resulta que también había sufrido abuso, ¿no? Entonces es generacional. Y la mamá quisiera que no le pasara a su hijo, pero no hace nada al respecto, solo tiene miedo. Y ese miedo hace que el niño sea más vulnerable. Claro. Entonces es como un círculo, ¿no? vicioso que podríamos convertirlo en un círculo virtuoso. Nosotros queremos hablar del abuso como una oportunidad para crecer. Sí hay abuso y hay mucho, ¿no? El 20% de los niños y las niñas antes de cumplir los 18 años van a ser abusados. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 niños que vemos, 2 van a ser abusados antes de cumplir los 18 años. Esto es un porcentaje enorme, enorme. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hablar, blindar a tu familia, comunicarte con Fundación Paz, bajar los materiales que tenemos en las páginas, tanto en blindatufamilia.org como en Fundación Paz. Bueno, en Tejiendo Redes también hay material. Y entonces empezar a trabajar con nuestros niños y nuestras niñas a manera de juego, de plática. Tenemos hasta maratones, tenemos ¿cómo se llama? Memoramas. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer. Vamos a la pausa, Carlota, y al regreso continuamos con el tema. Claro que sí.
Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Te recuerdo las líneas de cabina 31 22 11 90, 36 47, 18 83. Estamos hablando sobre el abuso sexual infantil, cómo romper con este problema que se sigue dando y mucho. Y más adelante también la doctora Carlota nos dirá pues el resultado que han tenido a unos días de publicar, ¿no?, estos programas de prevenir el abuso sexual. Y a través de un mensaje vía celular, Carlota, nos preguntan si esto fue muy al principio que decías de qué trata el abuso. Okay. Entonces nos dicen que si exposición, una mamá o un papá que se baña desnudo con su hijo o hija, ¿se considera abuso? Ok, qué buena pregunta. Es una pregunta muy común, pero que de repente a mí se me olvida. Qué buena pregunta. No es abuso. Cuando nosotros nos bañamos con nuestros hijos e hijas, eso es también educación sexual, ¿no? Y llega un momento en que el niño y la niña te dice, ya soy grande, ya me quiero bañar solo. Pero si al principio se bañan juntos, que siempre y cuando mamá y papá estén de acuerdo y no tengan estas vergüenzas que no sé de dónde salen, ¿no? De que el bebé de 2 años no te vea. Y entonces si voy a estar desnuda, pero me tapo así como de manera muy vergonzosa, de que no me vea ni las boobies, ni que no me vea la vulva o algo, pues entonces mejor no te bañes desnuda con él. O sea, tú también checa cómo te relacionas con tu propio cuerpo. ¿Qué es tu cuerpo para ti? ¿Es algo valioso? ¿Es algo que tú quieres? ¿O es algo que te da mucha pena? Entonces, que no lo muestras nunca, pues entonces no vayas a decir, pues es que una doctora por teléfono dijo que era saludable bañarse con los hijos y a mí me da mucha pena, pero me baño con fondo. No, porque entonces estamos dando una educación sexual errónea. Entonces, mejor no lo hagas. Mejor en una tinita o esto. Pero si tú estás contenta con tu cuerpo, si no hay problema, tú te puedes bañar con tu hijo perfectamente hasta que el niño diga no más. ¿Cuándo es que dice no más? A los 7 años. A los 7 años hay una maduración especial en nuestro cerebro y entonces vamos creciendo y entonces hay cosas que nosotros mismos vamos poniendo un límite. Si tu hijo llega a los 8 y todavía no dice que no, entonces es momento que tú digas ya no. Pero generalmente, así un porcentaje enorme de niños y de niñas llegan los 7 años y te dicen ya soy grande. Ya me voy a bañar por mí mismo. Y ya saben bañarse. Entonces tú ya les enseñaste cómo y todo. Y además ven los cuerpos, ven las diferencias y no van a andar de curiositos, claro, queriéndole ver los penes o las vulvas a todos los amiguitos y amiguitas, porque ya saben. Entonces a mí eso me parece muy, muy bueno, ¿no? Bañarse con los hijos y las hijas, pero respetarlos muchísimo. Cuando ellos dicen no más, no más. Ahí. Bien, hablábamos en la pausa y me comentabas que es importante decirlo aquí y retomarlo, sobre el miedo y la ignorancia que existe, claro, para hablar del tema. Sí, es muy, muy importante. Sí, hay 3 aliados del abuso sexual infantil: el miedo, la ignorancia y el silencio. Esos son los 3 aliados. Cuando nosotros empezamos a hablarlo, entonces estos abusadores van a decir, no, pues ahí no me acerco, porque ahí saben del tema. Pero nos da mucho miedo. ¿Y por qué nos da miedo? Porque tenemos una cultura muy especial, mucho antes del Secreto y de estos libros que hicieron mucha fama, de que si tú hablas de algo lo atraes. Los mexicanos así somos. Cuando hablamos de educación sexual o cuando evitamos hablar de sexualidad dentro de la casa es porque pensamos que si hablamos del tema, estamos dando permiso a los hijos y a las hijas de que tengan relaciones sexuales. Entonces, si yo no hablo de sexualidad, mis hijos y mis hijas nunca van a tener relaciones sexuales hasta que se casen. Es un tabú, es un mito, es una falacia de lo más grande, ¿no? Sabemos perfectamente bien por muchas investigaciones hechas en México, Susan Pick, Rolando Díaz Lobin, yo misma, muchos otros investigadores, hemos demostrado que en las familias donde se habla de sexualidad, el debut sexual es más tardío, ¿sí? Entonces es al revés de lo que la gente cree. Uno piensa. Pero de verdad esto lo tenemos así como muy introyectado.
hablar de abuso sexual no queremos tampoco, porque si hablo de abuso sexual, entonces en mi familia se va a meter el abuso sexual. Y es al revés, exactamente igual que de sexualidad en general. Si tú hablas del abuso sexual, tus niños van a estar preparados, van a decir no con mayor seguridad, van a tener confianza contigo para decirte en caso de que lo vivieran, y entonces tú puedes ayudarlos de manera muy cercana, muy precisa y muy rápida, para que no se les haga trauma. ¿Qué pasa cuando un niño es abusado y no lo habla? Se confunde, tiene 1000 preguntas, no tiene cómo responderlo porque no tiene ni los conocimientos, ni las habilidades, ni la maduración cerebral para saber qué fue lo que le pasó. Me quiere y entonces por eso se acerca, pero me dijo que no dijera, que era nuestro secreto, pero me lastima, no me gusta, pero lo quiero, ¿sí sabes? O sea, toda esa confusión hace que se genere el trauma. Y el chiquito, la chiquita no tienen ningún elemento para protegerse de ese trauma. No, y sería importante decir que en cuanto el niño o la niña lo comenten, Claro. El papá y la mamá, bueno, pues también hacerse cargo de su hijo, porque a veces es como, sí, ya le dije a la persona, a tu tío, a quien fue, y no te preocupes, no va a pasar más. Claro. Y lo dejan ahí como que le dan carpetazo, ¿no? Sí. No le dan ya vete a seguimiento, dormir, no ya platican. pasó, ya hablé Exacto. con él, ya, Exacto. bye, ¿no? Como una, no sé si te conté, ¿no? De una pacientita que una vez me dijo que ella tenía 6 años y le dice a su mamá, no me voy a quedar con el tío otra vez. Y la mamá, pero ¿cómo? Si te quiere tanto, si eres su consentida. No, no me voy a quedar con el tío. ¿Pero por qué? Porque cuando tú me dejas, me obliga a que le chupe su pipí. No, pues la mamá, imagínate, arde en cólera, se va sobre el tío, le dice todos los improperios del mundo, se le va a trancazos, a guamazos, a cachetadas, lo corre, nunca más se volvió a parar ese tío en la casa y le dijo a la niña, listo, ya está, vámonos al mercado. Claro, nadie atendió a esa niña, nadie atendió a esa niña. La mamá creyó que con largar al tío era suficiente. Y esa niña tuvo muchísimos problemas después. Entonces hay que hacerse cargo del pequeño. Es más importante él que denunciar, que meter a la cárcel, que correr, o sea, es más importante la niña o el niño. Hay que darle la atención adecuada para que no se genere trauma, para que salga perfectamente bien librado de esto, para que se fortalezca. Es una oportunidad para que ese niño o esa niña jamás en su vida vuelva a ser tocado, porque a partir de ahí aprendió muchas cosas, ¿no? Y podemos decir que este miedo que tiene la niña o el niño lo hace vulnerable y propenso a que se repita, porque es una de las preguntas que siempre te hacen, Carlota, ¿por qué se repite, no? ¿Por qué, si yo lo viví, por qué también mi hijo y mi nieto? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿O estamos eligiendo malas relaciones o qué sucede? No, lo que sucede es eso precisamente, el miedo que un hijo tenga esto me hace tener ciertas conductas y ciertas actitudes que lo vuelven vulnerable, totalmente vulnerable. ¿Cuáles son los niños vulnerables para los abusadores? Quien no tiene confianza con mamá y con papá, quienes nunca han hablado de sexualidad con mamá y con papá, quienes tienen como posibilidades de ver pornografía, quienes no tienen una red social, quienes no tienen este vínculo en familia, quienes no tienen como una seguridad más allá de la autoestima, que sea un niño seguro en sí mismo, ¿sí? Seguro, que plantoso, ¿no? Plantosa. Esto que decimos, bueno, ella sabe quién es, ella está empoderada, ¿no? De su cuerpo, de quién es, de sus relaciones, etcétera. Estos son los niños vulnerables, ¿no? Delgaditos, simpatiquitos, pero miedosos, pero con baja autoestima, sin vínculos seguros en casa. Estos son los niños vulnerables. Sí, de hecho existe, creo, una investigación, bueno, donde señalan cómo elige el agresor a su víctima, ¿no? Y mencionaban en aquella ocasión, era sobre todo, bueno, pues de manera preventiva para las mujeres que están en la calle y todo, ¿no? El hacer el contacto visual, de repente las mujeres que están como muy, con mucho tímidas, miedo y que van pegándose en la pared, bueno, pues el agresor ya las vio, ¿no? Y entonces de esta manera ya decide y las elige y pues es su presa.
podemos decir que de la misma manera pasa con los niños Así que son es. abusados. Si tú sostienes la mirada, si te portas muy segura de ti, pues es más difícil que el otro abuse, ¿no? Que el otro te agreda. Sí, definitivamente. Y eso lo tenemos que ir como entrenando en los niños, ¿no? Sí. Su propia seguridad, qué vas a hacer en caso de, ¿no? Y entonces a través de cuentos, a través de historias, le puedes ir mostrando los peligros que hay afuera o los peligros que hay dentro de la casa también, y entonces preguntarle, ¿qué harías si fulanito se acerca y te dice y te hace ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pegas el grito bien fuerte en ese momento y no lo permites, ¿no? Y después me lo dices, por ejemplo, si es la mamá la que está educando, que en general son las mamás, ¿no? Las que están así como muy al pendiente. Muchos papás también, y lo cual me parece maravilloso. En esa escuela que fui hace rato, les decía, había como un 30% de papás. Felicidades, papás, porque la escuela de padres no se debería de llamar de padres. Exactamente. Se debería de llamar Mamá. escuela de madres, ¿no? Porque son las mamás las que están muy al pendiente, nunca los papás. Vamos a la pausa, Carlota, es Sí. la última. Al regreso ya daremos de nueva cuenta los datos, la página de Fundación Paz y cómo puedes tú, bueno, pues acercarte a los especialistas para romper el silencio contra el abuso sexual infantil. Gracias. Estamos de regreso a las 2 de la tarde con 48 minutos. Gracias por seguir en el 1040, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y bueno, pues continuamos con el tema. Es un tema muy extenso. Vamos a tratar de pues resumir. Ya estamos hablando a lo largo del programa de los puntos de cómo pues educar a tus hijos, formar parte de este gran equipo en la familia y pues tener las agallas, ¿no? Sobre todo las mujeres, si sucede un abuso dentro de tu hogar, pues no permitas que siga esa persona ahí contigo, nada más por tener el marido, o por tener al papá o al hermano, ¿no? Primero están tus hijos. Y lo menciono porque sucede que de repente, bueno, dicen mejor quédate callado porque ¿cómo es posible que se va a ir tu papá, ¿no? O quien haya sido. Sí. Y de esto no me dejarás mentir, Carlota. Así Sería es. bueno comentar Sí. esta realidad, porque no fue algo a manera de ejemplo, sino fue una realidad que a ti te sucedió. Ni es algo que leí, ni es algo que vi, es algo que yo viví. Un niño se acerca, más o menos de 8 o 9 años, y me dice, oye, a mí me está pasando esto que estás diciendo. Estábamos dando prevención de abuso sexual en una escuela pública. Y me dice, a mí me está pasando esto, mi papá está abusando de mí. Y yo me quejé con mi abuela porque pues mi mamá trabaja y mi abuela es la que nos cuida. Y mi abuela me dijo, ay, bueno, déjate porque es mejor que sea contigo a que tu papá ande buscando una mujer fuera de la casa. Es terrible esta respuesta, terrible. Yo no sabía de verdad qué decirle al niño. Tenemos que proteger a los niños y a las niñas, todos y todas, aunque no sean nuestros hijos, y nos sentimos responsables de todos los niños y las niñas. Otra mamá, por ejemplo, me decía, es que es el papá de mis hijos, ¿cómo lo voy a denunciar si es el papá de mis hijos? Como un razonamiento totalmente tergiversado, ¿sabes? No puede ser que es que les voy a hacer mucho daño a mis hijos si lo denuncio porque es su papá. No inventes, es un hombre que está abusando de tu hija. ¿Cómo no lo vas a denunciar? ¿No? ¿Cómo vas a permitir que siga ahí? Pero bueno, es no sé, un pensamiento Pequeño. Que justifica, pero es un pensamiento equivocado totalmente, ¿sí? Sí, y que volvemos a lo mismo, ¿no? Es la cultura de, sí. Pues que nos inculcaron, que nos enseñaron, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, pues a través de estos programas como es Fundación Ay, Paz. pues ojalá, ¿no? De verdad. Hay que mencionar en qué consisten estos programas que ya se pueden descargar, Carlota. Sí, mira, los programas que tenemos ahorita son para preescolar y para de primero a sexto de primaria. Es un programa con su manual para cada uno de estos años. Tenemos 9 manuales en total. Y también hay un manual para mamás y papás. Entonces, que se llama Escáner, que es muy importante que ellos lo revisen, incluso primero que los otros manuales para los niños. Porque no se vale bajar el manual, dárselo al niño y ya. Me lavo las manos, ¿no? Porque entonces ya le di el manual y que el niño lo lea. No, yo creo que primero bajen Escáner, léanlo con calma, con paciencia.
Hay una encuesta chiquitita de qué tipo de educación estás dando a tus hijos e hijas para ver si realmente estás haciendo vínculos cercanos o no. Y escáner se llama porque con una escaneada nos podemos dar cuenta de cómo están nuestros hijos. Hay un manual para maestros también, para docentes, y hay otro manual para religiosos y religiosas, obviamente, ¿no? También estamos dando cursos y conferencias y capacitación a sacerdotes y a monjitas. ¿Y También qué respuesta ha habido no, con padrísima, así. O sea, que pensamos en el último grupo que había 20 personas inscritas y llegaron 43. Estamos trabajando con varias congregaciones. Ellos también quieren saber. Claro. Porque en esta cultura muchas veces lo que sucede es que hubo un abuso en casa y como la mamá no sabe a dónde ir, va con el padre. Y le dice, padre, fíjese que me acaba de pasar eso en mi familia, no sé qué hacer. Y el padre tampoco sabe qué hacer. Ajá. Y luego también, entonces pueden orientar más a la familia. Al sí. momento de que van los niños a confesarse. También, ¿no? ajá. Entonces sí. es como, ¿qué les digo? Una vez un obispo de la familia nos dijo, ustedes tienen 20% de ¿cómo se llama?, de porcentaje de niños abusados. Yo les puedo decir que yo tengo el 80%. Porque los niños cuando vienen a confesarse para su primera comunión, muchísimos, el 80% de los niños nos dice de abuso sexual. Y con culpa, ¿sí? Claro. Con culpa. Sí, ¿sí? porque pues no saben y creen que ellos, y a veces les dicen, ¿no? Los provocaron y sí. estas ideas Imagínate, erróneas. claro. Entonces sí, la verdad es que el tema es amplio. Queremos seguir pues llegando a todas las familias, a todas las escuelas. No nos damos abasto, por supuesto, pero estamos capacitando mucho personal. Yo prefiero capacitar maestros para que ellos continúen a ir a una escuela a dar un tallercito, la verdad, ¿no? Siempre les digo, bueno, maestros, por favor, éntrenle al tema. El tema de la educación sexual es un tema también que me parece que es un tema pendiente en nuestra juventud, ¿no? En nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, pues ahí andamos, Rosy. Ajá. Sí, y también decir que, bueno, en las escuelas, bueno, también en otras instituciones, también sucede esto del abuso sexual infantil. Quizás es menor y nos enfocamos más al hogar porque pues ustedes... Por las estadísticas. Exactamente, ¿no? Entonces, pero también, bueno, pues tener el cuidado y platicar. Pudiéramos resumir ya para casi terminar, Carlota, ¿qué hacer al momento de que yo me doy cuenta que mi hijo o mi hija es víctima de abuso sexual infantil? ¿Qué hacer en ese momento? Miren, en ese momento queremos ahorcar o queremos matar en pedacitos al abusador. Pero lo que tienes que hacer es, como decimos comúnmente, hacer de tripas corazón, tranquilizarte mucho, subirte a la altura de tu hijo o de tu hija, mirarle a los ojos, darle mucha protección y empatía y decirle que todo va a estar bien porque tú te vas a encargar. Buscar un especialista para que revise al niño o a la niña, para que le dé un seguimiento, para ver si se generó trauma o no, y después hablar con el otro sujeto, ¿no? Pero no quedarse callada. Nadie te va a señalar, nadie te va a juzgar, al contrario, vas a ser una mamá valiente, con un hijito valiente, que se atrevió a decir. Y entonces busca ayuda. Nosotros estamos ahí pues para todas las personas, pero también tenemos alianzas con otras, con DIF, con Secretaría de Salud, donde hemos capacitado también personal para que esté un espacio para ti más cerca de tu casa, porque luego no estamos cerca de algunas personas, ¿no? Entonces, pero háblenos y nosotros les podemos informar si cerca de su casa hay alguien preparado para atender estos casos. Claro. Eso es lo que yo les diría. Tener el valor, te decía yo en la pausa, ¿no? ¿Qué sucede cuando el abusador, bueno, pues fue mi papá, mi hermano, y me van a juzgar mis hermanas o mis primos, no me van a creer? ¿Qué hago, no? Pues entonces, eso es asunto de ellos, la verdad. Tu asunto es resolver el problema de tu hijo. Ese es tu asunto. Si tus hermanos o se enojan o se separan de la familia o lo que sea, es el problema de ellos. ¿Qué sucede cuando la persona que abusaron, bueno, quizás nos estén escuchando ahorita muchas señoras, mamás, y saben que fueron abusadas? ¿Lo tienen que decir? Ya pasaron años y todo. ¿Qué les puedes decir a ellas? Si tú lo recuerdas y te da escalofrío, todavía te da miedo,
quisieras que tus hijos no pasaran por esto, quiere decir que tú ahí lo traes cargando. Hay que liberarse de eso. Entonces busca ayuda porque a lo mejor es sencillo, a lo mejor no es tan complicado. Y tú vas a tener mucha más fortaleza para ti misma y para los otros. Pero si tú no estás bien, los otros no pueden estar bien. Hay una frase que me encanta de Marta Lamas que dice, el amor propio es un asunto de ética. Primero estás tú, la persona más importante en el mundo para ti eres tú. Y tú tienes que estar bien, tienes que estar libre de todas estas cosas, tienes que haber pedido perdón, tienes que haber soltado ese lastre que no te deja avanzar. Sí, seguramente es muy importante que se atienda. Bien, pues agradecerte como siempre, Carlota, el que hayas venido esta tarde para hacer de este círculo algo más virtuoso, como lo decías al principio. Claro. Ajá. Y pues recordar dónde están ubicados, cómo accesamos a estos manuales, qué teléfono tienen. El teléfono es 3642-0381. Y la página 420381. Bien. Y la página es blindatufamilia.org o fundacionpaz.org. Bien. Pues gracias, Carlota. No, muchas gracias a ti. Que estás ahí al frente de esto de la educación sexual, del abuso sexual, que eres una mujer muy comprometida, tienes años en esto. Años, ya 23 años. ¿No? Oye, te ves muy bien. Sí, ay, qué bueno, muchas muy gracias. Joven. Gracias Carlota por venir esta tarde a hablarnos del abuso sexual y bueno, pues ahí está toda esta información para ustedes, para que de verdad la pongan en práctica y para que tengan esta comunicación con sus hijos. Muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias a Arturo que estuvo en los controles, César en la imagen, soy Rosy Muñoz, ya viene de Gala y Etiqueta, que por cierto, bueno, pues va a haber festejo porque me parece que la conductora está celebrando su cumpleaños para que le llamen. Y bueno, pues nosotros nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Mientras tanto, bueno, pues quédate en la mejor estación con la mejor programación en radiomujer.com.mx o también en el 1040 de AM y en el 95.1 de FM en Austin, Texas. Gracias.